bhagavate vasudevaya. Om Jnanatimirandasya Jnana Shalakaya Chatsuru Yena Tasmai Shri Gurave Namaha. Sri Chaitanya Manovishtam Stapita Yena Bhutale Swayam Rupa Kadamahyam Dadati Swapadam Tikam Sri Krishna Chaitanyam Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Shri Vasadi Gaura Bhakta Vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. Namo Vishnupadaya Gaura Prestaya Bhutale Srimate Bhaktivichar Vishnu Goswami Namine Radha Krishna Namarasa Swat Pracharmodine Si Bhakti Siddhanta Dara Rakshane Prabhave Namaha Namacharya Varaja Vanaspa Samurtaje Guru Sevaika Nistaja Vaishnavanam Priyadacha Patitanam Samudarta Purnu Kirtanai Radhadasya Vidatre Sri Gopanandayate Namaha Radha Madhava Padma Rasikan Rupanuga Sarvada Sechitani Matanusara Charitam Prajam Parivrajaka Nirdiste Rasaraya Hridajitaya Kunjeva Santat Muda Srimatam Prantuasmi Bhakti Hridaya Bhakti Avanakyan Gurum Vanchakalpata Rubhyacha Kripa Sindhubhya Evacha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha. Hare Krishna, buenas noches. Estamos estudiando el Bhakti Rasamrita Sindhu, Océano Oriental, segunda ola titulada Sadhana Bhakti, las prácticas que nos conducen al desarrollo del amor puro por Dios. Texto número 248. Jnana Vairagya Yor Bhakti Pravesha Yopagita Isat Pratanmam Eveti Nangatwan Uchitan Tayo. Al comienzo del Bhakti, el Jnana, conocimiento, y Vairagya, ascetismo, pueden tener una utilidad mínima. Por lo tanto, no es correcto decir que el Jnana, conocimiento, y el Vairagya, ascetismo son angas del Bhakti puro. Entonces ya hemos estudiado las 64 angas del Sadhana Bhakti y allí no se nombra Jnana o Vairagya, Brahmacharya como angas del Bhakti puro. Entonces, ¿qué quiere decir? Que puedan ayudarnos al principio, puedan tener una utilidad. Jiva Goswami explica aquí Jnana como el conocimiento en este contexto de tú eres esto, tú eres absoluto, es decir, Brahma Jnana, Tatuam así, tú eres eso. ¿Qué quiere decir? Tú eres Brahman. Así pues, al utilizar Isat, poco útil, Siropa Goswami Pad quiere decir que existe cierta utilidad en el sentido de que al conocer al Brahman uno conoce el verdadero ser, porque constitucionalmente somos Brahman. No puede haber prácticas espirituales de Bhakti puro a menos que uno no posea una concepción correcta del ser finito, la Jivatma, y el ser infinito, Paramatma, y la relación eterna entre ambos. Entonces, el conocimiento del Brahman es necesario, pero no es suficiente si se quiere llegar a la práctica del Uttam Bhakti, porque en la práctica del Uttam Bhakti hay una relación entre el alma individual y entre el Ser Supremo en su forma personal, entre Bhagavan Sri Krishna. Ahora, ¿por qué se explica entonces que una pequeña cantidad de conocimiento de Jnana respecto al Brahman puede ser útil para empezar la práctica de Bhakti Yoga? El señor Krishna en el capítulo 7 ha explicado 4 tipos de personas que llegan a él y 4 tipos de personas que no llegan a él. Entonces, pues, ¿quiénes son desafortunados? Mudjas, los que son muy necios, muy testarudos, no se acercan al proceso, o si se acercan no pueden avanzar porque no siguen instrucción. Por otro lado está Magyaya Prakita Jnana, aquellos a quienes tienen algo de conocimiento, pero la ilusión los ha cubierto
y creen ser iluminados, creen ser productos terminados, entonces ellos tampoco pueden llegar a la meta última de la vida. Por otra parte, entonces está Nara Adama, los que son de naturaleza muy baja, muy pecaminosa, muy degradada, y por otra parte están los asuras, asuran baban, los que pertenecen a la naturaleza de los asuras, los que su tendencia siempre es buscar el mal. Y por otra parte, entonces en el capítulo 16, el Señor Krishna ha hecho cuatro tipos, en el mantra 16 de este capítulo 7, el Señor Krishna ha hecho cuatro tipos de personas que tienen la posibilidad, que tienen el adhikara de acercarse a Él. Chaturbitha Vayante Man Gyana Sukritino Arjuna Arto Gigyasu Artarti Gyanicha Bharata Shava, o el mejor de los Bharats, Arjuna. Chaturvida Vayante Man, cuatro tipos de personas pueden acercarse a ser vayan, prestarme amoroso servicio. Entonces, ¿cuál es su mínimo común denominador? Su kriti, no tienen que tener algo de piedad. ¿Sí? Y pues específicamente ya para acercarse a un Krishna Bhakta hay que tener Bhakti Samskaras. ¿Sí? Entonces, es una piedad especial, Bhakti Samskaras, porque más adelante lo vamos a discutir en el 11º canto del Bhagavatam. El Señor Krishna dice que el Bhakti no depende de la piedad o no depende de ser impío. Yari Charadea depende del deseo del Ser Supremo, de la dulce voluntad del Absoluto. Entonces, o tú el mejor de los Bharats, cuatro clases de hombres piadosos comienzan a prestarme servicio devocional puro. Servicio devocional, perdón, no servicio devocional puro, servicio devocional con mezcla. El afligido, levanten la mano, por favor, el que ha llegado afligido de la conciencia de Krishna. Paren de sufrir. El que desea riquezas, bueno, el que quiera volverse millonario en conciencia de Krishna, levanten la mano. El que es inquisitivo, Gigyasur, el que quiere preguntar, quiere saber qué hay más allá, y Gyani. Entonces, Gyani es el que ya llegó, ya tenía conocimiento de Atma Gyani, del Brahman. Entonces, acá nos damos cuenta que un Gyani puede empezar el proceso. ¿Por qué? Porque ya está preguntándose qué hay más allá del cuerpo material, qué hay más allá de los sentidos, qué hay más allá del disfrute material. Entonces, ya empieza a preguntarse en el yoga por el cuerpo pránico, pranamaya kosha, yo soy prana, yo soy energía, y está la mente, y están los sentidos, está el intelecto, y de repente uno se da cuenta de una realidad espiritual, y ahí empieza a decir, bueno, ¿qué es este espíritu? ¿Cuál es la naturaleza de este espíritu? Entonces, uno de los tipos de personas que empiezan la práctica del servicio devocional son los gyanis. Por eso acá Sri Rupa Goswami Pad ha acotado, una pequeña cantidad de gyana puede ser útil o de vairagya al inicio de la práctica del Bhakti Yoga. Srimad Bhagavatam 1, 2, 11 es uno de los Mahavakyas, de los textos, de los slokas claves del Bhagavatam. Vadanti tatatva vidas tatuan yakyainan advayam brahmeti paramameti bhagavan iti shabdyate. Entonces los tatuavit, los videntes de la verdad, ellos han llamado al Advaita Gyana, este conocimiento no dual, este conocimiento que está por encima de la dualidad material, ¿sí? A esta verdad absoluta, no dual, como Brahmeti, Paramatmeti, Bhagavan, Iti Shabdyate. Entonces, el Ser Supremo se manifiesta como Brahman, el Espíritu, Nirakara, sin forma, sin cualidades, sin nirvishesha, sin atributos, como Paramatma, el Maestro Interno, la Superalma, y como Bhagavan, la forma personal de Dios. Entonces, si yo digo, no, yo solo creo en la forma de Krishna y todo lo demás es ilusorio, es incorrecto, estoy cometiendo aparad. ¿Por qué? Porque el Brahman también es Krishna, el Paramatma también es Krishna. Y si yo soy un Mayavad y yo digo, no, solamente existe el Brahman y las formas temporales como Krishna, como Rama, como Govinda, como Nrsimhadev, como Vamana, simplemente que ese Brahman quedó cubierto por la ilusión y ha tomado sus formas temporales, pero cuando el Brahman sale de la cobertura de Maya otra vez se vuelve sin forma, ahí estoy cometiendo también aparat. Por eso el señor Chaitanya ha rechazado la asociación con Mayavadis y ha rechazado los que estudian el Sariraka-Bhasya o el comentario de Adi Sankaracharya al Vedanta Sutra. Entonces la realidad absoluta pues es amplia, es profunda. Entonces yo tengo que entender que Dios tiene un aspecto sin forma como el Brahman, y eso también es Dios, y Dios tiene un aspecto con forma como Brahman. Pero pues simplemente entonces, ¿por qué nosotros adoramos las deidades? ¿Por qué
queremos tener una relación personal con el Señor Krishna. ¿Por qué pertenecemos a una escuela personalista? Pues porque el mismo Señor Krishna explica en el capítulo 12 del Bhagavad Gita, titulado, según Srila Prabhupada, el servicio devocional. Entonces él dice, Arjuna preguntó, entre aquellos que siempre están debidamente dedicados a tu servicio devocional y aquellos que te adoran como el Brahman impersonal, lo no manifestado, ¿a quién se considera que son los más perfectos? Y el Señor Krishna dice, aquellos que fijan la mente en mi forma personal y siempre se dedican a adorarme con gran fe trascendental, yo considero que son los más perfectos. ¿Por qué? Porque ese tipo de almas puede dar más afecto y más amor a Krishna, y Krishna puede reciprocar más ese afecto y ese amor natural. Pero aquellos que mediante el control de los diversos sentidos y mostrando una misma disposición hacia todos los seres, adoran a lo no manifestado, aquello que se encuentra más allá de la percepción de los sentidos, lo omnisciente, lo inconcebible, inmutable, fijo e inmóvil, es decir, el Brahman. Estas personas que están dedicadamente al bienestar de todos, que están dedicadas al bienestar de todos, al final llegan a mí. ¿Qué quiere decir eso, Prabhu Shamal? ¿Qué quiere decir llegan a mí? Pues que están permanentemente pensando en él, de todas maneras. ¿En quién? Ellos están pensando en el Brahman. ¿Es el mismo? No, Ah, ellos el llegan Brahman. al Brahman. Llegan Entonces al llegan Brahman. a mí significa ellos se vuelven uno con Brahman. Pero no significa ellos van a Goloka Brindavan en un cuerpo espiritual eterno, como una gopa, como un gopa, como una gopi, como una manjari, no. Entonces, pues el que realiza Dios como Brahman se vuelve uno con Brahman y ahí experimenta Shanti, experimenta paz, tranquilidad. Pero el que medita en la forma personal de Krishna, Matmadan, que absorbe su mente en él, entonces en el momento de la muerte, él puede obtener un cuerpo espiritual y puede disfrutar de una relación personal con Dios. Y pues todos nuestros purvacharyas nos han dicho que Bhakti Ananda, la felicidad que se deriva de una relación personal con Krishna, es superior a Brahmananda, la felicidad que se experimenta en el plano del Brahman. Y acá viene el advertisement. Para aquellos que tienen una mente apegada al aspecto no manifestado, impersonal del Supremo, el adelanto es muy penoso. Progresar en esta disciplina siempre es difícil para aquellos que están encarnados. Entonces acá el Señor Krishna dice, Klesho adhikaratas taras tesham. Este avance en el sendero del Jnana Marga está lleno de sufrimiento. ¿Por qué? Porque se requiere ser extremadamente renunciante. El prerequisito para entrar, por ejemplo, en la Sankara Sampradaya es que tiene que ser brahmachari y tiene que ser sannyasi. Entonces ya, pues, a ver, ¿quiénes de ustedes brahmacharis puros, perfectos, sannyasi, renunciantes, tyagi, cero de esos materiales? Levante la mano. Entonces, bueno, no tenemos a dedicar para practicar jnana. Pero, ¿quiénes de ustedes no están muy apegados al mundo material, pero tampoco muy desapegados del mundo material? Entonces, si alguno levanta la mano, tiene la dedicar para practicar bhakti. Y los que están totalmente apegados al disfrute material, entonces, o están en ese momento en la taberna, o están en el centro comercial comprando regalos para la Navidad, o pueden empezar la senda de el karma amarga, ¿sí? el sendero de empezar a ofrecer esa acción frutiva a los diferentes devatas, diferentes procesos ritualísticos de la acción karma kanda de los Vedas para gradualmente purificar esos deseos materiales. Entonces, pues, por un lado, porque la forma de Krishna es supremamente hermosa y porque la dulzura de Krishna, el sonido de la flauta de Krishna, el rostro de Krishna, los lilas de Krishna, el prema madhurya, el amor que Krishna siente por sus devotos, eso no lo encontramos en Brahman, allí no hay nada de eso, solamente lo encontramos en Bhagavan Sri Krishna, Srimati Radharani. Entonces es más dulce meditar en la forma de Krishna que meditar simplemente en una luz sin forma, sin cualidades, sin atributos. Y por otro lado, porque el Señor Krishna mismo dice, para aquellos que están encarnados, progresar en el sendero impersonal, klesho adhikara tarashtesham, es lleno de sufrimiento, lleno de miserias, kleshas, muy difícil progresar en esta senda. Mientras que el proceso del bhakti, Suzukan Kartun Avellano, ahorita que estaban cantando el kirtan, nadie estaba acá llorando, lamentándose. Bueno, yo sí porque me duele el ciático, entonces no pude saltar en el kirtan, yo sí me estaba lamentando de no estar en el kirtan, pero todos los demás estaban muy felices, muy alegres cantando en el kirtan. Entonces es un proceso que se practica con alegría. Ahora, ¿por qué pues es importante tener Brahma Gyana, tener un conocimiento, realizar el Brahman para empezar la práctica espiritual? Porque nos puede ayudar. El Señor Krishna en el capítulo 18, el texto 54 del Bhagavad Gita ha dicho, Brahma Bhuta Prashanatma
Nasochati Nakanshati, Samasarveshubute, Sumas Bhaktin Lavate Param. Aquel que se sitúa en el plano trascendental, en el plano del Brahman, aquel que realiza su identidad cualitativa con Brahman, llega a comprender al Brahman supremo. Entonces tú no puedes comprender al para-Brahman sin haber comprendido el Brahman. Entonces primero tú comprendes Samkhya Yoga, la naturaleza material, los elementos, después de eso entonces comprendes el alma, después comprendes la fuente del alma, el Brahman, después comprendes el para-Brahman, la fuente del Brahman. Y allí entonces, cuando comprendes quién es el para-Brahman, entonces ahí puedes empezar a meditar en el nombre, en la forma, en las cualidades y finalmente en los lilas divinos. Ese es el krama, la secuencia que ha establecido Jiva Goswami en los Satsandarbhas. El nombre te lleva a la forma te lleva a las cualidades te revelan los lilas, los pasatiempos divinos. La persona que realiza Brahman nunca se lamenta por nada ni desea poseer nada. Nasochati Nekanshati. Entonces, en este mundo material, todo el mundo se está lamentando. Que porque este gobernante ahorita termina de gobernar ante este país el periodo del siguiente año y después se elige otro gobernante y después están quejándose del siguiente gobernante. ¿Sí? Y ahorita están construyendo el metro y toda la gente quiere el metro y dentro de 3 años dice que qué metro tan malo, que eso no sirvió para nada. Y así, el alma en su estado condicionado debido a la influencia de la ignorancia siempre se está lamentando. Pero ¿qué le está diciendo el señor Krishna Arjuna? Deja de lamentarte. Todas estas dudas han surgido debido a la ignorancia. Aunque hablas con palabras doctas, te lamentas por lo que no es digno de lamentación. Las almas que son Vidvan, que tienen conocimiento espiritual, no se lamentan ni por los vivos ni por los muertos. Entonces, cuando alguien realiza que es Brahman, ¿por qué se va a lamentar por algo material si realiza que es eterno? Y lo material es Dukkhalayana Swasatam, temporal y miserable, pues todo lo material tiene un inicio y tiene un final. Como por ejemplo el gimnasio donde yo voy a hacer actividad física con Karuna, lo acabaron, lo cerraron después de 28 años. Y toda la gente en el gimnasio perturbados, afligidos, tristes. Y me dijo el gerente del gimnasio que a veces hablo algo con él y me dijo, ¿y usted le da algún sentimiento? Y yo le dije, ¿qué me va a dar algún sentimiento si en este mundo material todo es temporal? ¿Por qué me voy a lamentar? Pues obviamente el gimnasio se va a acabar, este mundo material se va a acabar, este cuerpo material se va a acabar. ¿Por qué me tengo que lamentar por lo que no es permanente? Pero mi alma es eterna. Y si yo estoy en conexión con mi alma, Nasochati Nakanshati, Sama Sarveshu Bhuteso, no voy a tener que lamentarme por nada, no voy a desear poseer nada material, voy a ver a todos en igualdad de condición y allí, más Bhakti Lavate Param, podré prestar servicio devocional puro. Por eso es que uno antes de entrar al altar hace este mantra para recordar que uno es Brahman, que uno es el alma y que el alma entra a adorar a la deidad. Porque si yo entro con mi mente, con mi ego, con mis anartas, con mis samskaras, al final, ¿qué tipo de adoración voy a hacer al Señor Supremo? Entonces tengo que realizar, yo soy el sirviente de Bhagavan, soy parte y porción de él y lo voy a adorar. Y antes de tocar la campana, entonces está la otra parte. Pratina Nahatumi Saksat Brayendra Nandan. Oh, mi querido señor Krishna, tú no eres una estatua ordinaria, tú eres directamente el hijo de Nanda Maharaj. Ese mantra viene del Chaitanya Charitamrita de la historia de Saksi Gopal. ¿Por qué? Porque Saksi Gopal le dijo, entonces el brahmana llegó y le dijo, usted tiene que ser mi testigo, Gopal. Va conmigo y usted va a atestiguar de que este brahmana adulto sí ofreció a su hija matrimonio y todo esto ha hecho una trata para dañar mi nombre y para desprestigiarme y para afectar también el nombre de este anciano brahmana. Y entonces Saksi Gopal le dijo, pero ¿cuándo se ha visto que una deidad ande? Y él le dijo, ¿y cuándo se ha visto que una deidad esté hablando? Y usted me está hablando a mí, si usted puede hablar, también puede caminar, vamos. Y el señor Krishna se deja atar por el amor de su devoto y se vino caminando detrás de él y fue famoso como Saksi Gopal, el Gopal, la deidad que caminó y que atestiguó la palabra de su devoto. Entonces ahí él dice, pero ¿qué es lo que está diciendo? Y él dice, sí, yo sé quién eres tú, Pratina Nahatumi Saksat Brayenda Nandan, tú no eres una estatua, tú eres directamente el hijo de Nanda Maharaj, eso eres tú. Entonces ahí Gopal dijo, él sabe quién soy yo, no me puedo esconder, él conoce mi verdadera identidad. Entonces por eso hacemos Brahma Bhuta y este es uno de los mantras que se canta para recordar que somos Brahman y para, antes de hacer un servicio, entonces recordar nuestra identidad espiritual y desde esa identidad hacer vayan. Y eso es lo que nos acerca al Uttama Bhakti, al amor puro.
Para el impersonalista, el llegar a la etapa de Brahma-Bhuta, la etapa en la que se vuelve uno con el absoluto, es lo máximo que existe. Entonces, los que practican el sendero del karma marga, ellos están interesados en ir a Swarga, los planetas celestiales en la próxima vida, el cielo material, o en esta vida experimentar mucho placer. Los que siguen el sendero del Jnana y el sendero del yoga místico, ellos están interesados, la mayoría en Brahman, en la liberación de volverse uno con el Brahman, ¿sí? Eklavya o Swayuya Mukti. Y nosotros no estamos interesados en la liberación, estamos interesados en la etapa post-liberada. Por eso, cuando un devoto llega al estadio de Bhava Bhakti, Moksha Laguta Krit, la liberación, se le hace algo insignificante. Entonces, sí, normal, usted viene con deseos materiales, entonces tú dices, ay, Señor Krishna, yo hago las 16 rondas, sigo los 4 principios regulativos y al final de la vida, back to God, de vuelta a Dios, ya lo tengo garantizado. ¿Qué es eso? Eso es todavía estar buscando la liberación. Usted quiere liberarse de este mundo material y eso lo lleva a conseguir principios, a cantar sus rondas, a hacer un sadhana. Está bien en una etapa inicial, pero en una etapa avanzada, usted simplemente dice, Señor Krishna, vivo o muerto, oro y oro a ti, tu hermosura me arroba, oh Giritari. No hay ya más consideración, tú eres el amo, yo soy tu sirviente, hazme bailar como un títere en tus manos, como tú quieras, está bien para mí. Y ya pues muy avanzado, Bhaktivinoda Thakur, ¿no? Entonces dice, prefiero nacer como un gusano en el excremento, en la casa de Don Vaishnava, que nacer en un universo como un señor Brahma si se va a volver adverso a ti. Recordando el pasatiempo del Brahma Vimohan Lila, en el cual Brahma desconoce a su señor y dice, pero si yo soy el que ha creado todo el Vidhi, las regulaciones, de mí han emanado los 4 Vedas y este mocoso está ahí comiendo con la mano izquierda y dándole en la boca a los demás y comen todos del mismo plato, ¿eso qué va a hacer Dios? Y sí, resulta que en Brindavan no esperes que Dios siga muchas reglas y muchas regulaciones. Más bien rompe todas las reglas. Madre Yashoda le dice, no le meta la mano a ningún animal, va y le mete en el puño en el hocico a Keshi. Le dice, no vaya a saltar al río, se bota ya al Yamuna, va a pelear con una serpiente. Le dice, no le vaya a hacer ninguna travesura a esas niñas, va y le roba la ropa a las gopis. Después de que acaban en Katyayani y Brata. ¿Sí? Dice, cuidado con esos monos. ¿Qué pasa, profesor Man, si un mono y todos esos chiquitos de Brindava se pone a cogerlo? ¿Qué le pasa? Viene la mamá y saca unos colmillos así de grandes y lo muerde y le puede desfigurar la cara, le puede romper una pierna, le puede generar rabia, es algo grave. Entonces esos monitos, usted no se ponga, con los monos de Brindavan, santa raza, neutralidad, no se ponga, ay, qué tan lindo, ni a cogerlos, es bastante complicado. Incluso alimentar los monos de Brindavan no es tan fácil. Hay otros lugares en que ellos son más tranquilos, pero especialmente los del centro de Brindavan, ellos están muy acostumbrados a robar, ellos están muy acostumbrados a ser traviesos, tenga cuidado con sus gafas, con su celular, con su gorro, porque puede ser víctima de un mono y después usted tiene que conseguir un tutti frutti, un frutiño y se lo da y el mono rompe las gafas y se las bota al piso y él le entrega sus gafas rotas a cambio del frutiño. Entonces Krishna le dice, no se ponga con esos monos que son peligrosos. ¿Y qué hace Krishna? Llega y coge el mono chiquito y le jala la cola. Y cuando la mona llega y le muestra los dientes, Krishna también le muestra los dientes y sale corriendo. Eso es Krishna en Goloka Vrindavan. Entonces, eso es más dulce que el plano del Brahman, porque el plano del Brahman no hay forma, no hay cualidades, no hay atributos, no hay pasatiempos. No hay robos trascendentales, no. Pero para el personalista, el devoto puro, aún se tiene que seguir adelante, aún no hay que llegar hasta que se dedique al servicio devocional puro. Esto significa que aquel que se dedica al servicio devocional puro ya se encuentra en estado liberado, denominado Brahma Bhuta o la identidad con el absoluto. Entonces, para un Vaishnava, si usted está sirviendo a Krishna, ya este es un alma que está liberada. Entonces, de nuevo, no significa que es un siddha, un alma perfecta, pero usted compró el tiquete a Brindavan. Y usted dice, ¿y a dónde va? No, yo voy para Brindavan, pero está acá en el aeropuerto del Dorado. Entonces usted está en Colombia, pero usted ya compró el tiquete y usted va a ir en ese avión para Brindavan. Entonces usted dice, yo voy a Brindavan. Entonces eso es lo que dice Prabhupada en su eslogan de Back to God, Back to Godhead. Entonces
Él nos ha entregado un proceso para conducirnos a Goloka Vrindavan, ¿sí? Y ya en ese sentido, pues no somos un alma ordinaria, somos sadakas, estamos en el proceso de llegar a los pies del loto de Radha de Krishna. Entonces para nosotros ya la liberación no es algo tan importante, porque ya al servir a Krishna nos estamos liberando de la dharma, nos estamos liberando de la esclavitud material, nos estamos liberando del sexo ilícito, nos estamos liberando de la intoxicación, nos estamos liberando de consumir cárnicos. ¿Sí? Pero hay otras personas que están muy condicionadas. Ayer Narendra Modi, el primer ministro de la India, le entregó el Bhagavad Gita tal como es, los de otros dicen que estaban muy felices, a Putin, ¿sí? En su visita a Rusia, sí. Entonces, pues, ojalá pueda leer esas instrucciones, ¿no? Porque en este momento ya han muerto más de 500.000 soldados rusos en la guerra contra Ucrania. Detrás de eso hay obviamente intereses políticos, económicos, y detrás de eso, entonces, como dice hace Bhaktivedanta Swami Prabhupada, las personas que comen carne tienden a masacrarse unas entre otras. ¿Por qué? Jivo jivasa jivanan. Cada entidad viviente es alimento de otra entidad. Entonces tú comes carne de vaca, estás violentando a Gomata y después de eso entonces te van a violentar a ti. Esa es la ley del karma. Por eso el señor Krishna, ¿qué dice? Dice, ofréceme un pedazo de vaca. No, él dice, Patran Pushpan Falanto Yan Yome Bhakta Prayashati, ofréceme una hoja, una flor, un vaso con agua, una fruta y yo lo aceptaré. Y así entonces miren de todo lo que nos liberamos. Entonces en última instancia, ¿ya estamos siendo liberados o no? ¿Ya somos liberados o no? Pero a veces no tenemos suficiente fe en el proceso. Por eso el señor Krishna dice en el Bhagavad Gita que hay personas resueltas y personas que no son resolutas. Dice, a las personas que han hecho un sankalpa, yo voy a obtener Krishna Bhakti en esta vida. No importa hasta dónde me llegue el agua al cuello, pero no me voy a conformar con nada más ordinario, con nada más bajo. Entonces allí Krishna le va a dar la inteligencia, el buddhi yoga para llegar a él. Pero la persona que no tiene sankalpa, no tiene una determinación en su vida, su mente le va a dar ramificaciones ilimitadas. Entonces, un día quiere ir a Europa, otro día quiere hacer la maestría, otro día quiere ir a trabajar no sé dónde, otro día se quiere casar, otro día no se quiere casar, otro día quiere tener hijos, otro día no quiere tener hijos, otro día quiere comprarse el iPhone 17, otro día quiere comprarse una moto, otro día quiere no hacer nada, otro día quiere ser mantenido. Y así la mente lo lleva aquí, de aquí para allá, de aquí para allá, y Maya y las gunas lo tienen como una marioneta en estos 14 planetas de este Brahmanda. A veces como un rey, a veces como un bendijo, a veces como una hormiga, a veces como un semidios. Por esto, este regalo, siempre si la Bhakti vino como Goswami Maharaj lo recalca, ¿no? El regalo de la forma de vida humana, después de haber deambulado por millones de universos, Brahmanda, Brahmite Koni, Bhagavan Jiva, después de que has tomado ilimitados cuerpos, en esta encarnación resiste una forma humana de vida. ¿Qué vas a hacer con esa forma humana de vida? Si tú puedes recibir la misericordia de Krishna a través de Sri Guru, allí el Bhakti y la tabilla, la semilla, la enredadera del amor por Dios va a crecer dentro de tu corazón. Entonces es una gran fortuna tener esta forma humana de vida. Si tenemos este conocimiento, entonces para un devoto que está practicando servicio devocional, él ya se encuentra en el estado liberado. En medio del concepto material de la vida, cuando uno trabaja para complacer los sentidos, hay sufrimiento, pero en el mundo absoluto, cuando uno se dedica al servicio devocional puro, no lo hay. El devoto que está en el plano de la conciencia de Krishna no tiene nada que ver con la lamentación ni con el deseo egoísta. Como Dios está lleno, una entidad viviente que está dedicada al servicio de Dios con conciencia de Krishna, también se vuelve llena en sí misma. ¿Por qué? Porque el Señor Supremo es Purnam. Om Purnanidam Purnam Purnasya. El Señor es completo en sí mismo. Y el que se conecta con Dios también se vuelve Atmarama, completo en sí mismo. Pero el que no está en conexión con Dios está lleno de sentimentalismos en la Navidad y en el Año Nuevo. Lleno de sentimentalismos. Se incrementa el sentimentalismo. La gente dice, ay, incrementa el amor en Navidad. ¿Cuál es el amor? Miren ahorita, hace un par de semanas celebraron en Estados Unidos Thanksgiving Day, el Día de Acción de Gracia. ¿Cuál fue el Día de Acción de Gracia? Mataron 43 millones de pavos. Ese fue el Día de Acción de Gracias. ¿Eso es amor? Entonces, incrementa el sentimentalismo.
Pero si incrementara el amor, el día de la Navidad, harían ayuno por el Señor Jesucristo, harían oraciones por el Señor Jesucristo, harían vigilia adorando al Señor Jesucristo. Pero van a la misa y después van a la casa, comen cualquier cosa, toman alcohol y escuchan los 50 de Joselitos. Entonces, ¿qué se está practicando? Una mezcla entre una religión y un paganismo. Pero, ¿qué dicen los Vedas? Namo Bala Hi Papa Namo Bala Hi Papa Namo Bala Yasya Hi Papa Budhir. Quien comete actividades pecaminosas intentando contrarrestarlas mediante el canto del santo nombre es una parade. Entonces, el que peca y reza en pata es la filosofía de los tontos ignorantes. Ahora, si tú, producto de tu prarabdha karma, tienes una caída incidental que no es algo premeditado en Bhakti, no te preocupes. El prayasha, las expiaciones, canta el santo nombre y Krishna te va a restablecer, no hay ningún problema. Pero premeditadamente hacer actividades pecaminosas intentando contrarrestarlas a través de hacer el kirtan, eso es aparat. Ya eso no me permite avanzar en mi práctica espiritual. Como un devoto puro no piensa en nada más que Krishna, naturalmente siempre está dichoso. Él no se lamenta por ninguna pérdida material ni ambiciona una ganancia, porque está lleno en el servicio del Señor. Él no desea el disfrute material porque sabe que toda entidad viviente es una parte integral fragmentaria del Supremo y por ende es eternamente su sirviente. En el mundo material, él no ve a alguien como superior y a alguien más como inferior. Las posiciones superiores e inferiores son efímeras y un devoto no tiene nada que ver con las apariciones o desapariciones efímeras. Para él, la piedra y el oro son de igual valor. Esta es la etapa de Brahmabhuta y esta etapa la alcanza muy fácilmente el devoto puro. En esta etapa de la existencia, la idea de volverse uno con Brahman y aniquilar la individualidad propia se vuelve infernal. La idea de llegar al reino celestial se vuelve una fantasmagoría y los sentidos se vuelven como los colmillos rotos de una serpiente. Ya no te pueden hacer daño. Todos estos faquires que tienen allá en India, serpientes con la flauta, encantadores de flauta y todo eso, pues ellos hacen con la cobra, duermen con la cobra, la tienen ahí, la gente dice, ay, una cobra, pero ya cuando van a analizar la cobra le han roto los colmillos, entonces no puede hacer nada. Asimismo, sus sentidos, cuando está lejos de conciencia de Krishna, son muy peligrosos. Cualquiera de los sentidos que usted pierda el control lo pueden llevar hacia perder la forma humana de vida. Pero, por otra parte, esos mismos sentidos, si usted los utiliza en el proceso de conciencia de Krishna, automáticamente van a ser controlados. Sarvupada vinir mukta, tatparatuena nirmalan, rishikena rishikesha shevaya, bhakti ushate. Por servir a Rishikesh, quien es el amo de los sentidos, usted va a ganar dos cosas. Va a controlar sus propios sentidos y además de eso se va a liberar de los upadis. Entonces ya no va a sufrir por ser feo. Ya usted va a realizar que su alma es hermosa y ya va a dejar de estar lamentándose por ser feo en esta vida. Entonces miren de todo lo que nos ha salvado Srila Prabhupada, de todo lo que nos ha salvado el conocimiento espiritual. Cuántas cirugías plásticas nos hemos evitado, cuántas inyecciones de botox, cuántas liposucciones. ¿Por qué? Porque estamos intentando embellecer el corazón. Y más interesados que ser bodybuilders, estamos interesados en desarrollar un cuerpo espiritual perfecto. ¿Para qué? Para que podamos servir a la pareja divina por toda la eternidad. La persona infectada por lo material, el mundo desolador. Para la persona infectada por lo material, el mundo es desolador, pero para un devoto, el mundo entero es igual a Vaikunta o el cielo espiritual. Para un devoto, la personalidad más elevada que existe en el universo material no es más importante que una hormiga. A esta etapa se le puede llegar por la misericordia del Señor Chaitanya, quien predicó en esta era acerca del servicio devocional puro. Es para un devoto puro, el presidente de la nación más importante de este mundo es simplemente alguien insignificante. Pero alguien que canta Hare Krishna, que dice Sirupa Goswami, Krishneti Yasya Girita Manasandriyeta, wow, qué glorioso, un alma canta Hare Krishna. Dandavat. Vairagya o ascetismo se refiere aquí al estoicismo. Entonces, los que no saben qué es el estoicismo tendrán que estudiar la vida de los estoicos. Es decir, a un espíritu de abnegación y apatía por todos los objetos terrenales con el fin de alcanzar Brahma Gyana, es decir, el conocimiento de cómo fusionarse con
Brahman. Entonces los estoicos en Grecia eran más o menos como los tyagis, los gyanis en la cultura védica. Y sat, es decir, pequeña utilidad, debe entenderse en este sentido. El conocimiento de objetos que son antagónicos o desfavorables para los placeres del Señor y que también son obstáculos en el camino del bhakti, ayuda a despojarlos. Entonces una pequeña cantidad de renunciación es necesaria para sentarse acá en el piso. Porque en el mundo material, si usted va a un lugar muy honorable y le dice a la gente, bueno, siéntese en el piso, descálcese y siéntese en el piso, la gente va a decir, no, pero yo ¿por qué me tengo que quitar los zapatos y por qué me tengo que sentar en el piso? ¿No? Ahora pues acá servimos con cubierto, pero antes pues no era ningún cubierto porque decía eso es de melechas, védico es con la mano. Entonces había que aprender a tomar agua védico, a comer védico y a asearse de trasero védico. Todo eso es védico. Sí, entonces, pues antes era una hoja de plátano y teníamos que comer con la mano. Entonces imagínate tú, alguien muy identificado con muchos upadis, el gerente de tu compañía, tú le dices, bueno, tiene que venir, quitarse los zapatos, sentarse en el piso y comer con la mano. ¿Va a aceptar o no va a aceptar? Va a salir corriendo. Entonces, por eso se dice que al pequeño una pequeña cantidad al principio de la práctica espiritual, una pequeña cantidad de renunciación es necesaria, porque de una forma u otra nosotros lo tenemos. ¿Por qué? Porque aceptamos quitarnos los zapatos, sentarnos en el piso, escuchar de otro, de una autoridad y comer Krishna Prasad. Entonces, esa pequeña cantidad de vairagya y entender esto no es favorable para el servicio a Krishna, lo debo dejar, eso nos puede servir para empezar el proceso espiritual. Vairagya, es decir, el desapego de las comodidades corporales y el rechazo del apego a los disfrutes físicos y mentales que son desfavorables para el bhakti puro, ayuda en el comienzo de una vida de devoción. A menos que la mente esté libre de la absorción de otros objetos no devocionales, no puede tener una práctica de bhakti pura. Por lo tanto, jnana y vairagya son ligeramente útiles al comienzo del bhakti puro, porque nos permiten desapegarnos de las influencias no devocionales, que nos permiten realizar que somos parte y porción del Brahman y nos permite realizar que tenemos que rechazar algunas cosas materiales para poder empezar el sendero del bhakti. Si uno continúa cultivando el jnana y el vairagya, incluso después de seguir el sendero del bhakti, se distancia del bhakti mismo en esencia. Entonces, para empezar la práctica del bhakti, una cantidad pequeña de jnana y de vairagya pueden servir. Pero cuando ya estudia los Bhakti Sastras, si paralelo a eso sigues estudiando el Brahma Sutra, sigues estudiando los libros de Sankaracharya, por eso yo les digo, tengan cuidado los que ustedes postean cosas de yogis impersonalistas y no se dan cuenta. Tienen que mirar qué postean y cuál es la fuente. Cuando hace 25 años yo le decía a la gente en la universidad cuando predicaba, no lean los libros de Osho. Eso simplemente es leche tocada por los colmillos de una serpiente venenosa. Y la gente decía, ¡ay, pero qué exagerado, profe, si Osho es tan lindo y mire los libros tan hermosos y tan inspiradores! Y ahora que salió la película de Wild Wild Country en Netflix de todas las aberraciones que hizo Osho en su comunidad, ahí sí la gente dice, uy, sí, terrible lo que hacía Osho. Pero hace 25 años no creían, ¿por qué? Porque no podían ver lo que había detrás. Pero un devoto experto, un Vidvan, él tiene que saber cuando un texto es contaminado con la influencia de un Mayavadi y cuando un texto es una revelación divina de un devoto puro. Tanta filosofía hay en el Bhagavad Gita, en el Bhagavatam, en los libros de Bhakti Rasaksiyar de Goswami Maharaj, en los comentarios de Srila Prabhupada, que qué necesidad tenemos de ir a citar yogas impersonalistas en nuestras clases de yoga. Eso no tiene ningún sentido. Entonces tenemos que ubicarnos, porque acá se está explicando, si usted ya empieza el proceso del Bhakti y quiere ser un Krishna Bhakta, quiere ser un iniciado, quiere seguir adelante y a la par sigue estudiando textos impersonalistas, eso se vuelve un obstáculo que lo desvía del Uttam Bhakti, del Bhakti puro. Y lo mismo pasa con el que se dedica a hacer severas austeridades. Entonces, cuando alguien hace muchas austeridades, esas austeridades endurecen el corazón. Y a Krishna no le gustan los corazones duros, a Krishna le gustan los corazones blanditos. ¿Por qué después de 100 años de separación de Krishna con las gopis, con los gopas, Madre Yasoda todos los días, a pesar de que estaba a punto de morir de la separación de su hijo, por qué ella seguía
todo el tiempo haciéndole la mantequilla. ¿Por qué? Porque él decía, si mi Lala vuelve hoy a Brindavan, yo no le voy a sacar una mantequilla que tengo en un congelador hace 100 años, toda tiesa, toda horrible. No, a Krishna le gusta la mantequilla que sea mridu. Mridu significa suave en sánscrito. Él no gusta de mantequilla rancia. Por lo tanto, si tu corazón, por hacer muchas austeridades que no son recomendadas en los Bhakti Sastras, se vuelve duro, allí en ese corazón no se va a ablandar cuando escuche el sonido de la flauta de Krishna. Entonces, Krishna está explicando las diferentes austeridades que hay. Dice que hay austeridades en la bondad, en la pasión y en la ignorancia. Entonces, cierta austeridad es requerida. Por ejemplo, el que ayuna en Ekadasi. No tanto para decir, ay, miren qué bueno soy, yo ayuno completo, ni ya aquí ya, y soy muy fuerte, soy muy rendido. No, más bien para decir, bueno, ya que hoy no tengo que cocinar ni ir al baño tantas veces, puedo dedicar todo ese tiempo para hacer más vayan, para hacer kirtan, para complacer a Krishna. Entonces, esa austeridad es bendecida dentro de los Dharmasastras, ¿sí? Están las glorias de Sri Ekadasi en los Puranas. Pero ya de repente alguien dice, no, es que yo voy a ayunar 20 días seguidos porque, ¿y de dónde dice eso, no? Entonces, ¿qué dice el señor Krishna? Dice las austeridades que torturan el cuerpo físico, que torturan la mente, que torturan Sri Paramatma es espiritual, pero pues que no dan un asiento apropiado para que Paramatma esté en el cuerpo de ese practicante. Esas austeridades están en la modalidad de la ignorancia. Y los demonios hacen severas austeridades, muchas austeridades mucho más pesadas que los devotos, y son demonios. Nrsimhadev, mira Hiranyakashipu, mira las austeridades que hizo. Pero ¿con qué objetivo? De matar a Vishnu, imagínate. Pararse en la punta de los dedos de los pies con los brazos en alto. Miles de años. Ugra karma. ¿Para qué? Para matar al señor Vishnu. ¿Y qué austeridad te piden los devotos? Canta el santo nombre, que es dulce, que es hermoso. ¿Qué austeridad te piden los devotos? Te pides, coma Krishna Prasad, no vayas a comer allá animales, no vayas a comer algo tóxico. ¿Qué austeridades te piden los devotos? Tengo una pareja estable, tengo un hogar en conciencia de Krishna. ¿Qué austeridades te piden los devotos? Estudia mis lilas, estudia los bhaktisastras, estudia el conocimiento espiritual. ¿Eso es una austeridad muy tortuosa para la mente, para los sentidos? No. Sin embargo, ¿cuál es nuestra magna fortuna? Que por las aparadas no sentimos gusto al cantar el santo nombre. Por eso tenemos que liberarnos de las aparadas para poder experimentar la dulzura del santo nombre. Tenemos que curarnos de la ictericia. Si uno continúa cultivando el jnana y el vairagya, incluso después de seguir el sendero del bhakti, se distancia del bhakti mismo. Entonces observen, anoten el detalle. Para iniciar la práctica del bhakti, una pequeña cantidad de jnana, de brahma jnana y de vairagya pueden ser útiles. Pero cuando usted ya se ha determinado en el sendero del bhakti y está caminando el sendero del bhakti, si usted sigue a la par cultivando el brahma jnana y el vairagya, se va a desviar del bhakti mismo. Porque el bhakti puro es el recuerdo constante del nombre, la forma, las cualidades, el reino, el séquito y los pasatiempos del Señor Supremo, como un incesante torrente de miel. Nada más tiene cabida en él. Entonces no es que jnana y vairagya vayan a generar bhakti. Es lo contrario. Vasudeve Bhagavati Bhakti Yoga Prayojita Yanayati Asu Vairagyan Jnanam Chayat Ahaitukam. Por servir a Vasudev Krishna, uno adquiere jnana y vairagya, conocimiento y desapego, porque jnana y vairagya son los dos hijos de Bhakti Devi. Pero no es que por cultivar la senda de jnana uno adquiere bhakti. Por cultivar el desapego de este mundo material, uno adquiere bhakti, no necesariamente. Mientras que cuando tú tienes bhakti por el Ser Supremo, de forma natural se te va a revelar todo el conocimiento y de forma natural vas a pegarte cada vez más a Krishna y a los Vaishnavas y vas a sentir más desapego del mundo material. Sri Mukunda Das Goswami comenta aquí que jnana significa conocimiento del ser y vairagya significa indiferencia hacia todo.
Para entrar en el sendero del Bhakti, Jnana y Vairagya ocupan un lugar destacado en la puerta de entrada. Por ejemplo, la aceptación de los signos esotéricos de un Vaishnava, como el collar de tulsi alrededor del cuello, las marcas de tilak en sus extremidades superiores y la entrega a los pies del maestro espiritual, Guru Padas Raya. Estas son algunas de las 64 angas del sadhana bhakti. Entonces, estas son las angas del sadhana bhakti. A pesar de que Jnana y Vairagya no son mencionadas dentro de las 64 angas, pueden ser útiles al inicio si nos ayudan a descartar otras influencias que nos distraen de la práctica devocional. Una vez los deseos por otros objetos se eliminan por completo de la mente del individuo, Jnana y Vairagya ya no tienen ningún propósito para quien ha abrazado el Bhakti como el medio y como el fin. Esto se refiere a la idoneidad de una persona para la vida o la práctica del Bhakti Yoga. El Señor Krishna mismo, dirigiéndose a Uddhava, dice, entonces en el 11º canto del Bhagavatam, en el Uddhava Gita, el Señor Krishna dice, esto es el adhikar para practicar karma, el sendero del karma, que está muy apegado al mundo material. Esto es el adhikar para practicar Jnana, el que está muy desapegado al mundo material. Esto es el adhikar para practicar Bhakti, el que no está muy apegado ni muy desapegado. Y allí Krishna le dice a Uddhava, quien afortunadamente posee fe en mí y no está demasiado apegado a los objetos mundanos, es decir, la comida, el sueño, los placeres y los impulsos sexuales, es elegible para el Bhakti y el fruto del Bhakti, que es el prema. Quien no está demasiado apegado a los objetos mundanos y quien no está demasiado desapegado de los objetos mundanos. Por ejemplo, yo voy a decorar la deidad y seguramente si yo mismo no sé cómo decorarme, cómo vestirme, entonces le pongo cualquier Shiro a Krishna, no sé combinar los colores en el altar, no sé cómo colocarle los ornamentos, no sé cómo hacer un arreglo de flores. Pero si alguien tiene un concepto de estética, eso puede utilizarlo en el servicio a Krishna. Un Vairagi que hace, tiene un taparrabos, un kamandalu, por eso ellos ni tienen deidades, o si tienen una deidad, tienen una piedra, a la que una sala gramsila que le ofrecen agua con una hoja de tulasi y ya se acabó. Pero la deidad hay que ofrecerle Vesha, ¿sí? Hay que ofrecerle Argyam, hay que ofrecerle paducas, depende de la deidad, hay que ofrecerle sus vestuarios, sus ornamentos, sus coronas, sus turbantes, y para eso se requiere cierta sensibilidad y cierta atracción material para poder embellecer el altar. Pero obviamente una persona que está totalmente atraída a los objetos mundanos, él no va a querer dejar esa atracción y ese deseo de gratificarse sensorialmente por servir a Krishna. Entonces no va a tener el adhikar. Jnana aquí no significa, dice Mukundas, conocimiento de la identidad entre el Brahman y el yo. Perdón, Jnana aquí significa conocimiento de la identidad entre el Brahman y yo. Y Vairagya aquí no significa objetos relacionados o no significa apatía hacia los objetos relacionados con el Señor. Es decir, conocimiento del Brahman, entendiendo quién es el Para-Brahman, la fuente del Brahman. Y renunciación no significa apatía hacia los objetos relacionados con el Señor, sino apatía a lo que no puedo conectar con el servicio al Señor. Esa es la renuncia de un Vaishnava. ¿Sí? Sarvo pada vinir muktat tarparatuena nirmalan risikena risikesha shevaya bhaktir ushate. ¿Cómo liberarse de los upadis, de las identificaciones materiales? Nirbanda krishna sambanda yukta vairagya ukshate. La verdadera renunciación es que tú puedas conectar todo con el servicio a Krishna. Y lo que tú no puedes conectar, si tú eres un expendedor de drogas, ¿tú puedes conectar eso con el servicio a Krishna? No, eso tienes que, vairagya, tienes que rechazarlo, tienes que renunciarlo. Pero si tú tienes un puestico de comida, ¿puedes conectarlo con el servicio a Krishna? Sí, dejas de vender carne y ahora vendes Krishna Prasad. Hay unos devotos muy queridos que ellos viven en un país de Centroamérica. Y ellos tienen un puestico de perros vegetarianos y con eso colectan y con eso se mantienen.
Y ellos dicen, nosotros no le decimos a la gente que son salchichas vegetarianas ni nada, y la gente viene y come, y muchos piensan que eso es con carne y si les gustan y los hacemos bien, con salsas, todo, ofrecemos a Krishna, y la gente ni siquiera se entera y lo comen. ¿Ves? Entonces puedes conectar todo con Krishna. Y lo que no puedes conectar con Krishna, ahí sí se requiere renunciación. Esos son los dos primeros procesos dentro del Saranagati. Anukulyasya Sankalpa Particulia Vivarjanam. Rechazar lo que no me favorece en mi Krishna Bhakti y aceptar lo que me favorece en el Krishna Bhakti. Texto número 248. Yat ube chita katinya hetu prayaha satan mate sukumara swabhaveyam bhaktis tat detur irita. Aquellos sadhus que conocen bien la verdadera naturaleza del bhakti dicen que tanto el jnana como el vairagya suelen ser la causa del endurecimiento del corazón, mientras que el bhakti es tierno por naturaleza y es su propia causa. Nada más puede ser la causa de el bhakti. Entonces, el bhakti puede ser la causa del jnana y del vairagya puro, pero el jnana y el vairagya no pueden causar bhakti en el corazón. Srimad Bhagavatam 11.3.31. Verso muy importante del Bhagavatam. Shmarata smarayantacha mito agaughaharam harim bhaktya sangyataya bhaktya vibhrati utpulakam tanum. Los devotos del Señor hablan constantemente entre ellos sobre las glorias de la personalidad de Dios. Así recuerdan constantemente al Señor y se recuerdan mutuamente sus cualidades y pasatiempos. De esta manera, mediante su devoción a los principios del Bhakti Yoga, complacen a la personalidad de Dios, quien les quita todo lo inauspicioso de sus vidas. Purificados así de todos los impedimentos, los devotos despiertan amor puro por Dios, y así incluso en este mundo, sus cuerpos espiritualizados exhiben síntomas del éxtasis trascendental, como el erizamiento del vello corporal. Entonces, recuerden, memoricen esta frase, por favor. Pueden repetir: Bhaktya, Sanyataya, Bhaktya. Solo el Bhakti puede producir Bhakti. Sri Jiva Goswami comenta que si después de haber adoptado el camino del Bhakti se sigue adquiriendo Jnana, específicamente Brahma Jnana, ¿no? De nuevo, esa misconcepción de que uno está haciendo en el templo del Bhagavatam Prabhu, eso es de Jnani. Usted tiene que coger la escoba, tiene que coger el Sankirtan, tiene que hacer esto, eso no estudie tanto. No, eso simplemente era ignorancia, era parada. Claro, si yo estoy en una comunidad y en un templo, pues tengo que aportar, tengo que hacer un servicio para la comunidad, eso es sentido común. Pero a un devoto que estudia los Bhakti Sastras decirle Jnani es parada. Acá cuando se Jnana se refiere a el conocimiento del Brahma Jnana. Sabemos que uno de los aspectos de Dios es Brahman, pero como nuestra meta no es llegar a Brahman, no nos interesa dedicarnos a estudiar la sección de los Vedas que tienen que ver con el Brahma Jnana. Es eso. Nos interesa la sección de los Vedas que tiene que ver con Bhakti Marga, con la senda del Bhakti. Entonces, si alguien ha adoptado el camino del Bhakti y a la par sigue adquiriendo Jnana y Vairagya, esto se convertirá en un obstáculo para el Bhakti puro. ¿Por qué? Porque el Brahma Jnana y el Vairagya endurecen el corazón en la mayoría de los casos. ¿Sí? Entonces, dentro de nuestra escuela ha habido gente muy renunciada. Srila Gorakishora Das Babaji Maharaj. ¿Cómo dice su pranam mantra? El pranam mantra de Gorakishora Das Babaji Maharaj. Nama Gaura Kisoraya Saksat Vairagya Murta Yevi Pralambara Sambode Padambuyayate Namaha. ¿Sí? Entonces, él era una persona muy renunciada, extremadamente renunciada. En el invierno, ¿sí? Vivía bajo un bote, sin paredes, sin nada, pasaba la brisa congelando. Y llegaron y le regalaron un chadar. Y él llegó y gracias, lo recibió y lo dejó ahí.
Y después le dijeron, ¿y el chadar no lo está usando? No, yo lo veo ahí, está doblado, yo medito en que lo tengo puesto y ya se me quita el frío. Extremadamente renunciado. ¿Mm? Pero, sin embargo, Vipralamba Rasambode era el depositario del Vipralamba puro por la pareja divina. Entonces, son almas especiales, extremadamente renunciado y completo de Bhakti Rasa en su corazón. Pero la mayoría de personas, en la mayoría de los casos, como es que escribe acá Bhakti Siddhanta Maharaj, Jnana, Brahma Jnana y Vairagya van a endurecer el corazón. Es decir, por el deseo de entrar en discusiones y argumentos inútiles, Tarkopratistas Sutta Yogi Vimna, para descubrir cuál es el verdadero concepto de la verdad y el vairagya mediante la práctica de soportar las dificultades de la vida, que son bastante duras por naturaleza, pueden volver rígido el corazón. Entonces, ¿qué pasa cuando el corazón se pone muy rígido? Se infarta, se muere. Ya no vive el bhakti en el corazón. Entonces, esto tiene que aprender a dar y recibir, dar y recibir. Sístole y diástole, tiene que hacer esto el corazón. Dadati, prati, grinati, tiene que dar y recibir. Esos son los intercambios amorosos en el corazón de alguien. Aquí puede surgir una duda. ¿Cómo es posible un desarrollo gradual del bhakti sin algún apoyo en el cual apoyarse? La respuesta es esta. Solo el bhakti es la causa del bhakti. Y su desarrollo es causado por el propio grado previo del desarrollo del bhakti mismo. Bhaktya sanyataya bhaktya. Solo el bhakti produce bhakti. Y si alguien ya tiene bhakti y Prahlad Maharaj, entonces ya él venía desde un niño con bhakti sastras y le predicaba a los compañeros del... Es increíble, 5 años y predica Magyana, predica Samkhya, predica el bhakti, predica todo el conocimiento de los astras. Pero cuando le decían, pero ¿y dónde usted obtuvo eso si hemos estado acá en la escuela con Sandra Yamarca que nos enseñan ciencias políticas, economía, estadística, todo lo que aprenden los demonios en este mundo para gobernar y explotar a los demás? Dijo, no, lo que pasa es que yo estudié cuando estaba en el vientre de mi madre, Narada Muni me impartió todo este conocimiento. Mi madre olvidó porque no tenía tanta inteligencia, estaba embarazada, estaba preocupada de qué estaba pasando con mi papá, el cual estaba lejos haciendo ugra tapasya, austeridades para matar al señor Vishnu, y entonces ella estaba perturbada que le vinieran a hacer algo los devas, pero yo sí puse mucha atención en el vientre de todo lo que me dijo Narada Muni y a través de él yo obtuve este conocimiento espiritual y lo realicé. Entonces, si uno ve que alguien tiene más facilidad para el bhakti, ¿de dónde viene eso? Pues de que en una vida previa ha tenido sadhusanga. La Suprema Personalidad de Dios dijo, oh hijo de Prita, un trascendentalista dedicado a actividades auspiciosas no es destruido ni en este mundo, ni en el siguiente. Oh amigo mío, aquel que hace el bien nunca es vencido por el mal. Entonces no dude de ser devoto, no dude de entregar su vida a Krishna, no dude de practicar servicio. ¿Por qué? Porque aquel que hace el bien nunca es vencido por el mal. Después de muchísimos años de disfrute en los planetas de las entidades vivientes piadosas, el yogi que fracasa nace en una familia de personas virtuosas o en una familia de la rica aristocracia. Eso es cuando ha hecho una corta práctica de yoga. O si ha fracasado después de una larga práctica de bhakti o de yoga, de un largo periodo de práctica espiritual, nace en una familia de trascendentalistas, que es seguro que tienen una gran sabiduría. Claro que semejante nacimiento es muy raro de obtener en este mundo. Entonces imagínate, Bhaktivinoda Thakur dijo, yo necesito un rayo de Vishnu que descienda para ayudarme en esta misión de expandir la conciencia de Krishna y restablecer el Siddhanta puro dado por Sri Chaitanya Mahaprabhu a los Goswamis. Y Jagannath, en Jagannath Puri dijo, ok, y le envió a Bimala Prasad como su hijo Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Prabhupada. A los 7 años, Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Prabhupada fue el corrector de estilo del Jaiva Dharma que escribió Bhaktivinoda Thakur. ¿Tú qué estabas haciendo a los 7 años? Ah, muchacho,
Ah, muchacha, ¿qué estabas haciendo a los 7 años? Máximo, por ahí ya estaba aprendiendo a controlar los esfínteres y estaba dejando el pañal. Oh hijo de Kuru, al obtener esta clase de nacimiento, él revive de nuevo la conciencia divina de su vida anterior y trata de progresar más a fin de lograr el éxito completo. Otra duda, para terminar, podría ser esta. ¿La práctica del bhakti así como el vairagya pueden endurecer el corazón? La respuesta a tal duda es esta. El bhakti por su propia naturaleza es tierno y delicado. Es decir, la práctica del bhakti constantemente se aprecia y se medita los pasatiempos del Señor Supremo, el Señor Krishna. Estos lilas atraen el alma, son supramundanos y son muy dulces. Por lo tanto, quien desee sumergir su corazón y su mente en las profundidades de la vida nectaria del hermoso rostro de Krishna, debe practicar únicamente bhakti, es decir, bhakti sin mezcla de karma ni de jnana, uttam bhakti. En el Bhagavatam, canto 6, capítulo 9, versos 49 y 50, Prahlad Maharaj ora al señor Nrsimhadev. Canto 7, capítulo 9, versos 59 y 50. Oh Urugaya, estas tres cualidades de Maya, a saber, Sattva, Rajas y Tamas, el intelecto consciente de sus facultades, los 24 principios del Mahatattva de la creación, los devas y los hombres, las facultades cognitivas, volitivas y emocionales de la mente, ninguna de ellas, a través de nada de eso, uno puede conocerte a ti. Es decir, uno puede estudiar Jnana, puede estudiar Samkhya, puede estudiar Mahatattva, puede estudiar todo y no necesariamente va a conocer al Señor Supremo. Sabiendo esto, los sabios se abstienen de leer los Vedas, es decir, los Smriti, los Shrutis, perdón, los 4 grandes Vedas. Por lo tanto, me inclino a tus pies, oh muy venerable. Entonces, ¿por qué nosotros decimos, usted le preguntan, ¿y usted qué practica? No, yo sigo la filosofía védica. Y usted le dicen, bueno, dígame algo del Rig Veda, del Sama Veda, del Yajur Veda, del Atharva Veda. No, yo leo el Bhagavad Gita y el Bhagavatam. Alguien puede preguntarle, ¿y por qué usted si dice seguir los Vedas no ha leído los 4 Vedas? La respuesta la da el señor Krishna en el capítulo 2, el texto 45 del Bhagavad Gita. Traigunya Vishaya Veda Nistraiguno Vavarjuna. Los Vedas tratan principalmente de las 3 gunas, de las 3 modalidades. Y mi instrucción es, vuélvete trascendental a ellas, establecete en Vishuddha Sattva, en la bondad pura, más allá de la bondad material. Libérate de todas las dualidades y de todas las ansias que proceden del anhelo de ganancia y seguridad en este mundo y establécete en el ser. Oh, termina Prahlad Maharaj, nadie puede alcanzar Bhakti por tus pies de loto a menos que haga estas 6 prácticas: reverenciarte, cantar tus glorias, dedicarse amorosamente a tu servicio, adorarte, recordarte y escuchar sobre los acontecimientos de tu vida divina. Om Gyanati Mirandasya Gyanan Gyana Shalakaya Chatsuru Militanyana Tasmai Sri Gurave Namaha.